¿qué tal amigos de Hablemos de Jalisco? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast. Los saluda Janet Vázquez. Como siempre, encantada de saludarlos. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Seguramente reconocen esta voz. Aficionados, bienvenidos a este monumental Estadio Jalisco, donde el día de hoy disfrutaremos de otro partido más correspondiente a la jornada número 3 entre los rojinegros del Atlas y el equipo del Mazatlán. Se me pone la piel chinita de presentar a nuestro invitado, que él es Rafael El Chango Almaraz. ¿Cómo está, don Rafael? Bienvenido aquí a Hablemos de Jalisco. Pues gracias por la invitación y gracias por poder platicar una vez más con tantos y tantos amigos de la fiesta del fútbol y sobre todo mis grandes amigos, todos los integrantes de la fiel rojinegra, los rojinegros del Atlas. Toda una historia, una vida de trayectoria inigualable, la voz única de don Rafael Almaraz, que bueno, nos ha puesto la piel chinita en ese monumental Estadio Jalisco. ¿Cuántos años estuvo ahí en el estadio? Más o menos sacamos cuentas. Llego en el mes de agosto de 1967. Renuncio en el año 2018. Sacamos 51 años en el Estadio Jalisco. Oiga, ¿y de trayectoria cuántos años? En la radio, que es en realidad donde yo viví 60 años felices, 60 años lo dije, en 2 estaciones únicamente. Canal 58, que ingresé en el año de 1959 como operador de cabina, y como locutor desde 1976 hasta el 2019 en Radio Comerciales, después Televisa Radio. Bien, oiga, platíquenos, ¿cómo fue sus inicios? Porque lo invitamos para que nos platicara un poquito de esa trayectoria que además pues ha sido ícono en Jalisco, y en este programa traemos a gente que está haciendo algo, que ha hecho algo importante en nuestro estado y que nos ha marcado, y bueno, pues su voz ha sido única. ¿Cómo comenzó, primero que nada, cómo comenzó en todo este medio de comunicación que es la radio, en los medios en general? ¿Cuál fue su primer acercamiento? En la radio. Hablando de la radio, como lo mencioné hace un momento, que fue mi ingreso en el año de 1959, yo escuché en una estación de radio, que es la HK, que estaban solicitando personal para el departamento de operación en cabina. Y yo me dije, yo voy, porque yo voy a ser uno de ellos, de esos operadores de la cabina. Para mí era un momento muy especial porque yo era muy apegado a la radio. Entonces no había de baterías, traías tu radio, lo conectabas aquí, lo conectabas allá, lo conectabas acá, donde anduvieses, allí ponía mi radio. Y oía mucho esa estación de radio. Para pronto voy, en Pedro Moreno, frente a la Plaza de Armas, allí en los portales de Pedro Moreno, sí, entre Corona y 16 de septiembre, y éramos una fila como de 50, 60 muchachos. O sea, estaban haciendo casting. Sí, bueno, casting no, sino que nos iban a... Bueno, se podría decirse casting, no, porque la palabra... Iban a seleccionarlos. Se oye muy elegante. Casting. Iban a seleccionar o nos iban a informar de qué se trataba. Entonces sale una persona, que en paz descanse, Luis Fregoso, y nos dice, muchachos, nada más 20 son los que van a pasar. Bien. Afortunadamente yo estaba dentro de los 20. Y ya pasamos y nos dice él tajantemente, nada más se va a quedar uno de los 20. Todos nos volteamos a ver, pero uno, ¿en qué nos vamos a quedar? Bien, no hay operadores en cabina, se va a iniciar el departamento de operadores en cabina, requerimos de un operador nada más. Para eso tienen que venir durante 4 o 5 días a practicar con las grabadoras. No es como hoy,
con el modernismo. Ya con tanta tecnología y demás. El modernismo que vivimos hoy eran las grabadoras Ampex, las consolas, etcétera, etcétera. Entonces, nada más se va a quedar uno de los 20. Ah, qué caray. Bueno, pueden venir mañana de 10 a 2 de la tarde a practicar para que conozcan el movimiento de las tornamesas, etcétera, etcétera. Pero era solo para operador. Nada más para operador. Para operador. Sí, pues yo tenía 17 años. Era para operador de cabina, nada más. Sí. Y yo, en el camino de regreso me dije, yo voy a ser ese uno de los 20 que entramos. ¿Cómo? Ah, ya sé. Al día siguiente llegué a las 10 de la mañana, como nos mencionaron, o como nos informaron, y muchos, pues sí, estaban ahí, grababan, movían, quitaban discos, y yo también, nos hacían por turnos, y ya. Pero yo, se me ocurrió, y dije, no, si me pienso quedar, tengo que hacer algo Que destaque, algo que llame la atención. destaque, exactamente. Claro. ¿Y qué hizo? Quedarme, se iban a las 2 de la tarde y yo me quedaba hasta la 1 de la mañana. Practicando. ¿Por qué? Porque la transmisión del HK terminaba a la 1 de la mañana. No era como hoy que ya tienes permiso para las 24 horas. Antes había estaciones de sol a sol o con X horario que te daba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces yo, como me quedaba hasta la 1 de la mañana, no, pues fue suficiente 2 días para luego yo presentarme con el señor Fregoso y decirle, yo estoy listo. Si gusta hacerme el examen, adelante. No, pues me lo hicieron, aprobado. Y me quedé. Así inicia Rafael Almaraz Hernández la vida por el camino de la radio. El amor por la radio, este medio tan maravilloso. Y luego muchos lo conocemos, lo escuchamos también en estas estaciones que menciona y bueno, en el estadio, que por supuesto ahí se hizo toda una institución. ¿Cómo llega a ese estadio a empezar a transmitir los partidos de fútbol? ¿Y cuál recuerda que fue la primera vez que transmitió? Pero primero del estadio, si me lo permites, me gustaría decirles mi desarrollo en pocas palabras en la radio. Si fue en 1959 cuando ingreso al HK como operador, en el año de 1967 voy a México a pasar mi examen de locutor porque dije, ya basta de ser operador, ahora quiero ser locutor. Y me voy a México a pasar mi examen a la Secretaría de Educación Pública. Era cuando eran los exámenes de cultura general, oral incluso escrito. de poder pronunciar bien algunos idiomas. Más ¿no? o menos el examen consistía en lo siguiente. Eran 2, escrito y oral. En el escrito te pasaban un aula, preguntas de la historia del arte, historia universal, historia de México, geografía, civismo, etcétera, etcétera. Y si lo pasabas, te decían a qué horas te presentaras en el oral. En el oral había 5, 4 sinodales, un micrófono al frente, uno te ponía a pronunciar palabras en diferentes idiomas, otro a improvisar. Por cierto, yo hablé de las Olimpiadas del 68, cuando improvisé, otro a leer, otro te hacía preguntas de español. Así transcurrió mi examen oral, el cual tomé tiempo, duró 50 minutos. A los 50 minutos termina, me dicen salga un momentito. En un momento más le decimos si está aprobado o reprobado. Para eso, para tener derecho al oral, tuve que pasar el escrito. Si no pasas el escrito, tienes que volver a repetirlo. Así viví yo. Salgo del oral y me dicen, Rafael Almaraz, ya aquí el jurado calificador lo aprueba como locutor. Su licencia es la 603 de la Secretaría de Educación Pública. ¡Wow! Y era cuando los locutores, pues de antes, que tenían una buena preparación, sí. Excelentes voces, muy educadas. Entonces, bueno, no cualquiera podía tomar el micrófono, porque pues sí tenía que ser alguien que realmente estuviera preparado, ¿no? Sí, eso te exigían mucho, porque en ese año, yo cuando ya tengo mi licencia, o mi número de licencia, me digo, ahora locutor. ¿Dónde vas a ser locutor?
solamente en una empresa que está en López Mateos, Avenida México, las Ondas de la Alegría. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces, en el 1976, eran 10 estaciones de radio en ese edificio de López Mateos, Avenida México. Pido trabajo de locutor. Me dicen, mira, de momento no hay vacante, pero un demo, una grabación y nosotros, lo acostumbrable, te llamamos. A lo que luego yo hablamos. Nosotros te hablamos. A lo que yo reacciono y digo, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me permiten venir de 10 a 2 de la tarde aquí a las instalaciones sin que me pague nada? ¿No? Simplemente quiero observar, quiero entrar a las cabinas, que me den permiso para estar con el locutor, etcétera, etcétera. Ah, bueno. El lunes, Rafael Ochoa Pacheco, inolvidable, de las Ondas de la Alegría, en paz descanse, era mi amigo. Entro a la Chele, lo saludo, y ya le platiqué que por qué andaba ahí. A lo que él me sugiere, dice, oye, deja decirle al señor Ramos que voy a dejarte una hora para que practique, para que entres al aire. Ah, caray. Sí. Bueno, pues sí. Con todo el nervio, pero dijo, vamos, yo me animo. Y ya fue y le autorizaron que entrara de 9 a 10 a la HL. Me dieron un programa en el cual yo dominaba a la perfección, que era el rock and roll. La década de los 60, con Angélica María Alberto Vázquez, los Locos del Ritmo, los Hooligans, los Sleepers, los Boppers, los Rocking Devils, Enrique Guzmán, César Costa. Hago el programa y al término del programa, a los 2 días, lunes y martes, me dice al que le pedí permiso de ir, dice, oye, porque sigas viniendo, te vamos a pagar algo de honorarios. Seguí yendo. A los 22 días me dicen, a partir del 1 del mes que entra, tienes la planta. Súper bien. Oiga, ¿cuántos años tenía en ese entonces? Si sacamos cuentas, en el 76 vamos. A ver, del 44, 54, 64, como que serían 30 y tantos, más o menos. Ok, ¿y ya tenía ese vozarrón? Pues yo no me di cuenta, yo nomás, bueno, ahora no, se oye mal, digo, afónico. Yo nomás recuerdo que yo no me di cuenta ni cómo hablaba. Lo único que sé es que yo siempre tuve opiniones agradables en cuanto a mi forma de desenvolverme en el micrófono, en las grabaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el por qué quise entrar a radio comerciales, porque eran 10 estaciones, repito, me dan mi horario ya cuando me dan la planta, y de 9 a 10 de la mañana me tocaba entrar la cotorra de tu radio, XI, y ahí pa. De 10 a 11 entraba Sonido 103 en FM. De 11 a 12, HL. De 1 a 2, Fórmula Melódica. Y de 4 a 5 regresábamos de comer. Entraba otra a grabación, spots. Y de 5 a 6 a Sonido 103. Comerciales y demás que grababa. Bien, eso es en cuanto a mi estadía en la radio. Que estamos hablando, me mencionaba que son de 60 años de trayectoria en la radio. De radio. Locutor, primero operador, y locutor 43 de locutor. En mes de agosto de 1967, el locutor de aquellos entonces, en paz descanse Jesús Sánchez Arroyo, me dice, oye, ¿te gustaría quedarte en mi lugar en La Voz del Estadio Jalisco? Yo, sí. Para eso todavía no entraba a ser locutor, porque estoy hablando del 67. De locutor entré en el 76. O sea, empezó a transmitir los partidos incluso antes de estar al aire. Ser la voz del estadio, pero no transmitir, sino ser la voz del estadio en agosto del 67. Y pues con los nervios y lo que si quieras, me acepté. Dice, vas a pasar los comerciales al término del primer tiempo. Y recuerdo que el primer comercial fue Acumuladores Monterrey, potencia de sobra, informa. Marcador en la Bombonera de Toluca.
Ajá. Y ya empecé. Al término del partido me dice, oye, te oyes muy bien. ¿Te gustaría quedarte en mi lugar? ¿En tu lugar? Pues él era locutor. Y yo, sí. Claro, esas Te oportunidades vamos no a se pagar. Te desaprovechan. voy a dar 40 pesos porque vengas a los partidos. En 1967. Ajá. Y ya. Desde entonces, gracias a Dios, gracias a todo lo que, a mi entorno, trabajaba en la radio, no, y hasta en la televisión trabajé, sin haber entrado a la radio. Cuando se inauguró el Canal 9 aquí en Guadalajara, en el condominio Guadalajara, que no era de Televisa, era de una empresa de Monterrey, el Canal 9. Ok. TIM, Televisión Independiente de México. Me acuerdo. Allí hice un programa de 12 del día a 2 de la tarde, en vivo, se llamaba Señora. Y todavía no era locutor de radio. Entonces, en el 67 empieza mi carrera o mi andar siendo la voz del Estadio Jalisco. En el 76 de locutor, en radio comerciales, Televisa después, y en la televisión también, los 60. Una gran trayectoria aquí en Jalisco, sin duda alguna. Y cuéntenos, ¿qué ha sido para usted haber representado durante tantos años a un estadio tan representativo como es, pues acá el Estadio Jalisco? Una parte que no encuentro la palabra que se podía aplicar porque me lleno de gozo al decir que durante más de 50 años me escuchaba la gente que iba al fútbol al Estadio Jalisco. Yo llegué en el 67, lo repito, había 4 equipos que eran los Pericos del Nacional, era el Oro, era el Atlas y era el Guadalajara. Al paso del tiempo desaparece el Nacional, al paso del tiempo el Oro desaparece, cambia por los Arlequines, los Gallos del Jalisco, y luego al paso del tiempo desaparece también, nada más queda el Atlas y el Guadalajara, nada más esos 2 equipos. Oiga, ¿y a qué equipo le va? No, pues eso, cualquier persona, ¿no lo sabes tú? No sé a qué equipo le va. Pues nada más cuando decía alineación de los rojinegros del Atlas. Porque en 1954 mi padre me lleva al Martínez Sandoval, donde era el fútbol. Sí. No había Estadio Jalisco hasta el 60. En el 54 el Atlas estaba en la segunda división, la primera vez que cayó. Y mi padre, siendo chiva de hueso colorado, me lleva al fútbol. Yo tendría entre 10, pues más o menos 10 pasaditos. Y ese día jugaba Atlas Cuautla. El Atlas ganó 6-2 y en la alineación no se me olvida. En la portería Barrón, en la defensa Cornejo, Chanes y Ornelas, en la media Raúl Leguizamón, que era el entrenador argentino, el Keno Rodríguez. Y adelante, el Pistache Torres, Baverio, el Chivo Mercado, Sevilla y el Chato Vázquez. Antes se jugaba el 3 defensas, 2 medios y 5 delanteros. Aunque en realidad lo que hoy conocemos como medio ofensivo eran los interiores. En este caso era Baverio y era Sevilla. Entonces ahí empieza. Me enamoro de los colores rojinegros y así como te enamoras de una mujer, me enamoré del Atlas y se quedó impregnado el escudo en mi corazón. Y cuando tenía que estar con las Chivas, ¿qué hacía? No, Norma, profesional. Locutor. Claro. Es más, a mí nadie me dijo. Y yo cuando daba la alineación del Guadalajara, yo decía, alineación del equipo más popular y más mexicano, las Chivas del Guadalajara. Y Claro. nadie me dijo, y yo así lo decía. ¿Por qué? Porque era mi trabajo. Claro. Oiga, seguramente a lo largo de muchos años pues ha tenido muchísimas anécdotas. ¿Cuál es para usted la que más recuerda que le haya ocurrido ahí en el estadio? Mira, muchas, muy agradables que sería
llevaríamos mucho rato, ¿no? Detalles, pues nada más te voy a platicar de dos, de todos los momentos agradables. Cuando voy llegando al estadio, voy por el estacionamiento, me para una persona, un señor, y me dice, oiga, usted es el que habla aquí en el estadio, ¿verdad? Sí, sí, a sus órdenes. Mire, quiero decirle algo. Cuando dice alineación de los rojinegros del Atlas, se me pone chinita, chinita, chinita la piel. Dice, qué emoción es oírlo. Se oye hermoso. Con todo respeto. Pues gracias, señor. Eso lo marcó. Ajá, otra anécdota. Otra anécdota. Estoy yo en cabina, en el sonido local del estadio. Entra un familiar del operador. En eso yo hablo. Y voltea la muchacha. Y dice, ay, la voz que yo tanto quiero. Y se le salieron las lágrimas, porque me conoció. Yo creo que se asustó de tan feo que estoy. Se asustó, dijo, no, esta no es la voz del que yo oigo. Y luego la muchacha que también en un gimnasio, que estaba enamorada de la voz del estadio y que quería llevar a la mamá para que escuchara la voz, también es otra anécdota. Como te digo, son muchas. Muchas, claro. Pero la más desagradable es cuando tuve que renunciar, dejar de ser la voz del Estadio Jalisco por cuestiones administrativas, cuando empezó a administrar Azteca al equipo Atlas. Ahí usted dijo... No aguanté yo, no voy a adentrar ni tampoco en masas. Simplemente yo dije, voy a perder mis 50 y tantos años, lo siento. Hablo al estadio antes de empezar un torneo del Atlas en el 18, el de apertura, y les aviso que no me presento a los partidos del Atlas. Ya no voy a dar servicio a los partidos del Atlas, y ahí rompí mis 50 años. Oiga, ¿y entonces nunca se despidió de la gente, de todo? Sí, Okay. yo pedí permiso, mira, se me está limpiando la garganta. Pedí permiso en el 57, porque pasé desapercibido, pero yo no. Para poder dar las gracias a toda la fiel rojinegra, a todos los aficionados al fútbol, les doy las gracias, no me despido. Les estoy informando que el día de hoy cumplo 50 años de ser la voz del Estadio Jalisco. Ya empezaron. Y luego la porra, Chango, Chango, empezaron a cantar. Y así se quedó ya. ¿Y qué sintió? Muchísima emoción. Pues se me salieron las lágrimas. Ay, claro, me imagino. Entonces, en el estadio, el Mundial del 70, cuando se inaugura el estadio, el segundo piso del Estadio Jalisco. Porque el estadio se inaugura en el 60. En el 70 se inaugura el segundo piso para el Mundial del 70, que tuve la dicha de ser la voz del Estadio Jalisco en los partidos de Checoslovaquia, de Brasil, Inglaterra, Rumania, que fueron los que le tocaron aquí. Brasil, qué padre el ambiente de Brasil aquí en Guadalajara. Y luego en el 72 me toca el Mundial de Damas, y luego en el 86 el otro Mundial, y luego Copa Confederaciones, Copas de Oro. ¿Qué no vi en el estadio? ¿Qué no vi, qué no viví y qué no disfruté? Como la voz del estadio. Oiga, le faltó el campeonato del Atlas en diciembre del 2021. Sí, pero yo ya no estaba. Ya no estaba, le hubiera Pero me gustado invitaron, aunque te voy a ser franco, me invitaron contra los Pumas. Me dieron un reconocimiento. El Grupo Orlegui, que nunca me tocó trabajar por el Grupo Orlegui, porque yo ya había renunciado al estadio, y ya. Pero me hablaron que me iban a dar un reconocimiento y que si por favor daba las alineaciones del Atlas, cuando el Atlas pasa a finales, antes de enfrentarse a León, después de dejar a Pumas en el camino. Y ya nada más fui como invitado. Y bueno, pues ¿le ha tocado estar en otros estadios ahí, siendo la voz de otro estadio? No. No, es así como su casa siempre ha sido. Puro Estadio Jalisco aquí en mi corazón y ya. Oiga, ¿alguna vez se equivocó de equipo? No. Estando ahí al aire. Mira, estaba tan familiarizado los aficionados
que no sé en qué me equivoqué. Y yo esperaba que el abucheo, no. Ya no se acuerdan. Y ya, no es que no se acuerden. Y nadie se dio cuenta. Sino que si se dieron cuenta, pues que están me quiere, la gente siento que me quiere tanto, como la voz del Estadio Jalisco, que no pasó nada. Pues, y vaya que no me gustaba equivocarme, porque yo cuando me equivoco, Oye, ¿qué piensa de ese grito homofóbico? Seguramente le tocó en algunos sí, partidos eso sí. que empezaran con todo ese grito en el estadio. ¿Qué opina de eso y que se permita, que no se permita y demás? Es una opinión muy personal. La idiosincrasia de nosotros los mexicanos es única. El hecho de que ese grito homofóbico para la federación, etcétera, etcétera, para la FIFA, etcétera, etcétera, esa es de ellos su opinión. La mía es que no tiene es darle importancia a algo que para mí no tiene importancia. El grito homofóbico. De cuando despeje el portero, no tiene importancia para mí, en lo mínimo. No debería sancionarse. ¿Para qué le dan importancia a lo que no tiene importancia? Ese es mi punto de vista. Bien. No, ¿en qué ofenden? Si hay otras ofensas peores, que Claro. se puede decir como ofensas, porque yo no sé quién inventó las palabras, las malas palabras. ¿Quién sería el que la inventó? Por ejemplo, esa de, Pluto. Claro. Mi hija cuando tenía 3 años, le compré un Pluto de plástico y decía, yo quiero mi Pu. Le quitaba la L. Sí, pero era algo muy inocente. Porque no podía Que decir sabe. Pluto, Plu. Exactamente. Hace cuenta ese es el grito. Oiga, pues se nos está acabando lamentablemente el tiempo, pero finalmente me gustaría preguntarle cuál ha sido como el momento, pues bueno, ya dijo que uno de los momentos pues más satisfactorios pues es que la gente, ¿no? La gente lo reciba, que lo reconozca y demás, y el momento más triste pues haberse despedido. Ese es el más triste, que desgraciadamente por algo de la administración de Azteca, cuando compró Azteca el Atlas, eso fue lo que me hizo que yo renunciara. Y eso es lo más triste, porque lo demás, tanto en la radio, no nos alargaríamos. Si te platicara, cuando vino el locutor del Estadio Azteca a México, Melquiades Sánchez Orozco el Perraco, que lo invité al Estadio Jalisco, y que yo cuando terminé, después de que yo decía, Tupsi Pop, las paletas que sí tienen corazón de dulce sabor a chocolate, informa. Y ya. Al término del partido me dice Melquiades Sánchez Orozco, oye, ¿no te gustaría irte a trabajar a México a Televisa? Yo soy el delegado del sindicato y hay una vacante ahorita. Te la ofrezco. Y no quiso. O se la pensó entonces. Yo claro. le dije, ¿cómo Una me gusta? Oferta muy tentativa. Yo quería ir, ¿sabes por qué? Porque yo siempre quise ser actor. Aquí trabajé en varias obras de teatro en Guadalajara. Ah, sí, mire, eso no sabía. Inclusive, siempre lo puedo presumir, me daban el papel principal. Y entonces soñaba con irse a México. Más que de locutor, doblaje y actor. Yo creo que si me hubiese ido, mi camino hubiera cambiado para bien o para mal. Pero ¿sabes por qué no me fui? Porque yo me deprimo mucho cuando está nublado. Y México, muy característico, es estar nublado. Entre la contaminación y demás, se ve nublado todo el tiempo. Y yo le dije a Melquiades, gracias. Híjole, se fue la oportunidad. Pero bueno, aquí se quedó y dejó un gran legado en este estadio, que hay que mencionar, ya viene el Mundial de Qatar. También en otros 4 años, en 2026, pues se viene el Mundial. El Estadio Jalisco no fue considerado para este Mundial que va a ser sede México, Estados Unidos y Canadá. ¿Usted cree que debiera haber sido considerado o no tiene ya la infraestructura? Mira, para los partidos que le van al Akron, que van a hacer aquí en Guadalajara, pues
te diré que da lo mismo. Claro que hubiera sido el Estadio Jalisco, pero hay que reconocer que las instalaciones del Akron son de primerísima. Entonces, está bien que sea el Akron el que represente a Guadalajara en esos 3 partidos, me parece, que que se van a realizar ahí en el Akron. Bien, pues don Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartirnos un poco de toda esta gran trayectoria. Seguramente muchos de los que nos están viendo pues se acuerdan, les emociona escucharlo y díganos, ustedes también ayúdenos a comentarnos qué es lo que más recuerdan del Estadio Jalisco. Ya aquí nos compartió Sí. muchas anécdotas. Aunque ya me olvidaron, porque acuérdate que uno se petatea o entrega los tenis, pasan los años y ya se va olvidando. Se va perdiendo, se va olvidando. Es que es la vida, así la vida. Porque ahora que regresé, que me invitaron a la semifinal del Atlas, en el primer campeonato, la gente pues me ovacionó y como me mandaron a las gradas, pues me paraban para sacar para fotos. Me vi muy abrumado y ya. Estaba como estrella, lo que quería. Pues casi. Se siente bien bonito, pero al mismo tiempo no puedes darle gusto a toda la gente. Uh-huh. Y me recordaron porque me dieron, desde la cancha informé las alineaciones y me dieron mi placa también. Uh-huh. Bien, pues es que honor a quien honor merece y este reconocimiento seguramente pues va a quedar en mucha gente que ha estado en los estadios, que ha vivido esas emociones tan grandes y la pasión del fútbol, ¿no? Yo creo que ahí lo vivimos de muchas maneras, pero a quienes nos gusta el fútbol, pero también pues el que tengamos una voz tan significativa, pues siempre se lo vamos a agradecer. Así que, aunque pasen los años, yo creo que mucha gente lo va a seguir recordando. Aunque esa voz ya no se oye, me invitaron a la Copa Jalisco, estuve en el estadio, que en este año. Estuve en el estadio y sentí bonito volver a hablar en ese micrófono del Estadio Jalisco, del sonido local. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo en este podcast de Hablemos de Jalisco. Él es Rafael Almaraz, el Chango Almaraz también conocido. ¿Por qué el Chango? Porque desde antes me decían gorila. Ajá. Porque cuando tenía yo 20 y tantos años, fui físico-culturista y fui luchador. Y gané el torneo de lucha grecorromana en la Mutualista y estaba bien ponchadote. Me decían gorila. Y luego como ya no era gorila, porque cuando dejé de hacer ejercicio, pues ya se empieza a regularizar el físico, me cambiaron a chango. Ah, ya no era gorila, sino era un chango. Ah, un chango. Ya no era gorila, era un changuito. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Con esto llegamos a la parte final. Yo soy Janet Vázquez. Esto es Hablemos de Jalisco.